Muchos de nosotros, o quizás todos, hemos vivido el dolor o hemos visto tal vez el dolor de una manera negativa. Y muchas veces hay dolores insoportables. Es algo que produce miedo, preocupación, inseguridad. Y quizás algunos en este momento estén sufriendo de algún tipo de dolor. Y quizás no solamente un dolor físico, sino también ese dolor emocional. Ese dolor de un corazón roto, un dolor de pronto de inseguridad, de preocupación, de vergüenza, de culpa, de depresión, de soledad. O algunos quizás están sufriendo de dolores de pronto allá, de esa confusión sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nos preguntamos por qué Dios está permitiendo el dolor en nuestras vidas. Algunos quizás están sufriendo la incertidumbre por su futuro. Otros quizás están sufriendo tal vez ese vacío, ese dolor por la falta de alguien. Esa falta de sentido, esa falta de propósito. Tal vez insatisfacción en la vida. Y algunos quizás han gritado: por favor, Señor, no más, ya no quiero seguir más con esto. ¿Cierto que sí? Esta semana, nuestro hijo mayor experimentó un dolor en su estómago y justo antes de un viaje que tenía programado con su esposa, iba para allá, para el México hermoso. Y pues tuvo que irse de urgencias al hospital para que lo revisaran y le hicieran exámenes para determinar si era algo delicado y de esa manera pues tomar una decisión si viajar o no. Luego de pasar toda una noche, como algunos lo hemos vivido, en urgencias, le hicieron todo tipo de exámenes y descubrieron que esto era algo muscular. Esto pues es causado como consecuencia de un trabajo muy pesado durante 3 meses que estuvimos aquí remodelando su casa, también con mi esposa les estuvimos ayudando. Pero al mismo tiempo, Dios es tan hermoso que le detectan dentro de esos exámenes que le hacen, que tenía algunos pequeños cálculos en los riñones y que tenía que cuidar su hígado. Encontraron algo de grasa allí. Y esto sirvió primero para que, por un lado, pudieran viajar tranquilos y segundo, para empezar a tomar medidas preventivas y empezarse a cuidar en la alimentación, empezar a hacer ejercicio para evitar un daño mayor. Precisamente Dios usa el dolor para avisar que algo no está bien y Él nos advierte para que tomemos acciones y para que reaccionemos a tiempo, de esa manera evitar un daño. Por eso hoy quiero hablarles un mensaje que he titulado El dolor, una bendición. La palabra en Romanos 8:28, muchos la hemos declarado, dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El duelo, la pérdida, el dolor son parte inevitable de la vida. Sabemos que Jesús nunca nos prometió una vida fácil, pero Él sí prometió estar siempre con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aprender algo de del dolor en lugar de desperdiciarlo? Entonces, lo primero que yo quiero hablarles hoy es que Dios usa el dolor para advertirnos de un daño mayor. Algunas veces Dios usa el dolor para protegernos y para guardarnos. Y como seres humanos no lo entendemos. Pero el dolor en una área puede evitar que tengamos un dolor en otra. ¿Verdad que sí? Él nos protege de un daño mayor. De esta manera el dolor puede ser una bendición disfrazada. Por ejemplo, los que han tenido fiebre. Cuando uno tiene fiebre, ¿qué es lo que nos están alertando? Se prende un bombillo y dice: infección, infección, necesitamos tratar.
esto que está pasando. Cuidemos la fiebre. Un pequeño dolor nos alerta de una enfermedad que está amenazando nuestra vida. Entonces, cuando estamos en dolor emocionalmente, pues, ¿qué significa? Que algo está fuera de lugar en nuestra relación con Dios. Está fuera de nuestra relación con otros o con nosotros mismos. Él usa el dolor para evitar que sigamos caminando hacia una trampa oculta. Dice la palabra en Job 36:16, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Y quiero que recordemos un poco la historia de José. José, en los primeros 40 años de su vida, todo salió mal. Pasó por todo tipo de injusticia, enfrentó racismo, fue acusado de abusar sexualmente a la esposa de Potifar, experimentó conflictos familiares, fue puesto en prisión sin ninguna razón, fue maltratado dolorosamente año tras año. Pero escúcheme en esto, Dios lo estaba cuidando. Pero ¿cómo así si sufrió todo esto? Dios lo estaba guiando y quería hacerlo crecer para que estuviera listo para la grandeza, para lo que Dios lo estaba proyectando. Dice la palabra en Génesis 39 del 1 al 20. Se las quiero leer. Aquí está la historia de José. Dice que José fue llevado a Egipto. Los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amigo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Así que José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea, Potifar estaba tranquilo y relajado porque todo estaba en manos de Dios. Él sabía que José tenía la bendición. Dice más adelante en el verso 6, José tenía muy buen físico y era muy atractivo, era guapo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó: mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y en el verso 10 dice: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo, no aguanto más. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros los hombres cuando estemos ante la tentación: correr, huir. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo
que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto al lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. Mucha joyita, ¿no? El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Tremenda historia, ¿no? Esa es la vida de José. Nos muestra el corazón de un hombre que en medio de su dolor, ¿cómo lo van a acusar de semejante mentira? En medio de su sufrimiento, él aprendió paciencia y obediencia al depender completamente de Dios. Él sabía que estaban juzgándolo, algo injusto, pero él creía que Dios lo iba a defender. Él creía que Dios lo iba a respaldar. Ahora, él sabía que él iba a ser un canal de bendición para muchas personas, incluyendo a su propia familia. Y José, después de experimentar tantas situaciones dolorosas, de ser vendido, recordemos, quienes lo vendieron fueron sus propios hermanos, como un esclavo. Después de sufrir el dolor y la traición y la injusticia, al hacerlo pasar por muchos años en la cárcel, miren lo que hace un hombre con un buen corazón. Él, allí en la cárcel, Dios lo usa, pero al mismo tiempo Dios trabaja con su corazón y él es transformado completamente en este lugar. Después de vivir toda esta situación, mire con lo que sale José en Génesis 50 del 19 al 21. Dice: pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Él estaba hablando ahí a sus hermanos. Recuerdan la historia que sus hermanos habían llegado por comida a Egipto. Dice la palabra en el verso 20: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Hermoso, ¿no? Pues Dios está haciendo lo mismo con nuestro dolor. Pero debido a que no vemos todo el panorama que Dios ve a menudo, pues ¿qué pasa? Nos impacientamos. Cuando nos desanimamos y pensamos que todo por lo que hemos pasado de pronto no fue para nada. Pero necesitamos recordar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Juan 13:7. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Nosotros no podemos ver todo el panorama como Dios lo ve. Hay situaciones que a veces no entendemos. Nunca lo vamos a entender. Pero un día Dios nos va a mostrar por qué sucedieron estas cosas. Y peleamos. Y mientras nosotros esperamos, podemos hacer lo que hizo José. Podemos confiar de que Dios está trabajando, que está usando nuestro dolor para guardarnos, para protegernos. Así que nuestro dolor no se va a desperdiciar. Ahora, también podemos aprender de nuestro dolor para entender que la corrección de Dios no es un castigo. Dice la palabra en Hebreos 12:7. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre.
porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Y aquí habla de una palabra que dice corrige. Recordemos que hay una gran diferencia entre corrección y castigo. Pues el castigo es una consecuencia de algo que hicimos en el pasado. Es como la retribución que se recibe por un delito cometido. Ese es el castigo. Y la corrección es el entrenamiento para nuestro futuro. Es disciplina, no es un castigo. ¿Cierto, padres? Ustedes nos pueden entender, los que son papás. Nosotros disciplinamos, mas no castigamos. Entonces, cuando hacemos algo malo, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos que Dios nos está castigando, cuando en realidad solo nos está corrigiendo. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Porque Dios no castiga a sus hijos. El Señor nos ama porque Él es nuestro Padre. Y los que somos padres, nosotros nunca vamos a hacer cosas que vayan en contra de nuestros hijos. Jesús, recordemos que Él ya tomó el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, cada pecado que hemos cometido o que de pronto vamos a cometer, recordemos que ya ha sido ¿qué? Pagado. Así que Dios no nos castiga por nuestros pecados, pero nos corrige, que es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa con la corrección? La corrección es la evidencia del amor de Dios por nosotros, porque Él no quiere que sigamos por el camino equivocado. Él no quiere que la sigamos embarrando. Él quiere que nosotros vayamos y cumplamos ese propósito por el cual Él nos trajo aquí en la tierra. Pero a veces nosotros nos desenfocamos y nos salimos de ese camino. Y el Señor nos coge a veces tan en la nalguita, es por este lado. No se me desenfoque. Y nos vuelve a introducir por el camino con el cual Él nos ha preparado a cada uno de nosotros. Y una forma en que Dios nos corrige, escúchame en esto, es a través del dolor. Pero ¿cómo así? Miren lo que dice la palabra en Hebreos 12, del 8 al 10. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que no respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Dice, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ahí el Señor nos está hablando de la disciplina. Dios no corrige a los que no son sus hijos. Como un padre, yo no corrijo a los hijos de otras personas, los hijos de mis vecinos, porque no son los míos. Pero sí tuve que corregir a los míos, 3 varoncitos que Dios me dio y tuve que corregirlos. Lo hice porque por su bien. Lo hicimos con mi esposa porque queríamos que fueran hombres de bien, porque los amábamos. Además la Biblia lo dice, por ejemplo en Proverbios 19, 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Imagínense. Proverbios 29, 15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Yo recuerdo hace muchos años nos invitaron a un colegio para hablarles a los padres una charla de los hijos. Y uno de los temas que tocamos con mi esposa, recuerdo tanto, fue cómo disciplinar a los hijos. Y llevamos como una muestra una varita. Pues se nos iban levantando muchos papás y nos pegan con la misma varita.
¿Cómo así? Yo no entiendo, ustedes que nos vienen aquí a enseñar que hay que disciplinar, porque nos han enseñado que los hijos hoy no hay que disciplinarlos. La gente está tan confundida que les dijimos, no, un momento. ¿Quiere que su hijo se avergüenza de su madre? Dele varita. Hay que disciplinar con amor para que los hijos no arruinen su vida en su futuro. Y nos dieron durísimo ese día porque les hablamos de la disciplina. Hoy en día, en muchos colegios, por ejemplo en nuestros países, está prohibido disciplinar a los hijos. Pero de la puerta para adentro, yo como papá tengo que ejercer la autoridad y cumplir con lo que Dios me está mandando, papás. Ojo, ¿no? A disciplinar a los hijos con mucho amor. Entonces Dios quiere lo mismo para nosotros. Si nosotros lo seguimos y hemos elegido ser sus hijos, pues como hijos, pues tenemos que someternos a que Él también nos dé varita. Es necesario. Cuando nosotros decimos somos seguidores de Cristo, ¿qué significa? Pues que nosotros cooperamos cuando Dios trae cualquier tipo de corrección a nuestra vida. No porque Él quiera castigarnos, no, sino porque, como nosotros con nuestros hijos, porque Él nos ama. Cuando Dios nos corrige, Él nos está diciendo que nos ama. Él no está enojado con nosotros. Él está enojado por nosotros. Es muy diferente. La Biblia dice en Hebreos 12:7, entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Así que la corrección de Dios es para nuestro bien, incluso cuando causa dolor. Es para nuestro bien. Ahora, lo tercero es que Dios usa el dolor para que nos acerquemos más a Él. Yo recuerdo hace 23 años, cuando estábamos viviendo una situación muy difícil con mi esposa, yo me encontraba un día sumido en el dolor porque estaba perdiendo mi matrimonio, mis hijos, mi esposa. Y fue cuando pude experimentar el amor de Dios y cómo conquistó mi corazón a través de este dolor. Y yo hoy en día le doy gracias a Dios por haber experimentado ese dolor. Fueron días fuera de mi casa, sufriendo, no dormía, lloraba muchísimo. Y yo he hablado aquí con hombres que dicen, uno siente aquí un dolor en el alma, es un dolor profundo, es un dolor incomparable. Y yo decía, Señor, se olvidó de mí, ¿qué pasa? Pero algo que pude experimentar en esos momentos de soledad, de tristeza, es que lo único que a mí me quedaba era postrarme y buscar de su rostro, buscar de su presencia. Yo creo que en esos momentos es cuando nosotros los seres humanos nos humillamos. A mí me golpeó muchas veces la puerta y yo se la rechacé. Pero fue ahí en medio del dolor donde Dios vino y conquistó mi corazón. Es ahí donde Dios viene y lo busca a uno y le dice, hey, te olvidaste de mí. Pero es ahí donde Dios le da a uno ese tastaz en la cola y le dice, mira, estás haciendo malas cosas. Yo necesito cogerte y volverte otra vez a poner en el camino. Y ahí empezó Dios a transformar mi corazón y comencé una nueva vida. Dice la palabra en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Amados hermanos, pensemos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Así que cuando experimentamos algo doloroso en nuestra vida, tenemos una elección: o acercarnos a Dios, o también podemos alejarnos de Dios.
¿Por qué? Alejarnos de Dios, yo digo, no tiene ningún sentido. Y mire lo que hace el diablo. El enemigo siempre va a querer hacernos creer que el culpable de todo lo que nos pasa a nosotros es Dios, ¿o no? Así hace el diablo. Y hay personas, ante el sufrimiento de lo que están viviendo, se rebelan contra Dios y le echan la culpa de todas sus desgracias y dicen: ¿qué me has hecho, Dios? No vale la pena vivir. ¿Por qué, si yo soy una buena persona? ¿Por qué me castigas? Yo he visto personas echando la culpa a Dios. Dios, te olvidaste de mí. ¿Y sabe qué hace Dios tan hermoso? Él, con toda la paciencia, Él calla, Él perdona y nos responde: aguante, mijo, tenga paciencia. Nos toca así que comernos nuestros berrinches, porque ¿qué sacamos? No ganamos nada. Entonces Dios no se divierte ni se la pasa viéndonos sufrir, porque eso es lo que creemos nosotros cuando estamos mal. Como si nuestro dolor y nuestra enfermedad fueran caprichos de su entretenimiento en los tiempos libres. No. Él se siente muy feliz cuando ve que nosotros crecemos, cuando ve que nosotros maduramos a través del dolor. Él se pone feliz cuando llegamos a ser mejores y cuando nosotros ya somos felices. A través del dolor nos acercamos más a su corazón. Entonces lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios en medio de nuestras dificultades. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él es la fuente de consuelo. ¿Quién más nos va a consolar sino nuestro Señor? ¿Por qué? Es ahí donde nosotros descargamos todo el dolor, esa frustración, esa rabia. Y si es necesario, lloremos. Es necesario llorar y expresar a nuestro Señor todo lo que estamos sintiendo. Y en esos momentos de dolor, en esos momentos de lágrimas, tenemos que hacer algo que nosotros humanamente no entendemos, y es expresar gratitud. Señor, gracias por esta situación. Gracias, Señor, aunque yo no entienda lo que está pasando. Gracias. Gracias, Señor. Y eso nos lleva a confiar y a no quejarnos de Él. Debemos agradecer a Dios por todas las situaciones. La gratitud, no se imaginan, tiene un poder enorme. El enemigo queda confundido. ¿Cómo así que esté dándole las gracias a Dios cuando yo quiero es que le eche la culpa a Dios? No. Mire, yo he escuchado muchas historias de personas que vinieron a conocer a Dios en su dolor. Y quiero que usted me levante la mano. Yo sé que hay muchos aquí que han conocido a Dios a través del dolor, cuyas vidas fueron totalmente transformadas. Estos días estoy atendiendo a un hombre mexicano que vive en Estados Unidos. Y él dice que estaban muy bien en su hogar y que iban juiciosos los domingos a la iglesia. Y que de un momento a otro empezaron a ir a sus reuniones familiares, que al asado, que al paseo, que a la cosa. Y dice, cuando menos nos imaginamos, nos olvidamos de Dios. Y de golpe viene una situación difícil a su matrimonio. Y pasaron de estar felices un día a tener un problema grandísimo que se les derrumbó totalmente las bases de su matrimonio. Y él buscó ayuda y empezamos con mi esposa a trabajar con ellos en su restauración. Y él decía, mire, tuve que vivir 3 meses muy duros porque él tuvo que salir del país por una situación difícil. Y en esos 3 meses casi no puede volver, con 4 hijos. Dice, después de que pasé todo lo que tuve que vivir, después de que mi esposa no me ha querido perdonar, después de todo lo que he vivido, dice, yo le doy gracias a Dios por este dolor que he vivido. Porque fue la única manera de que yo me pude acercar nuevamente a Dios. Porque yo me llené de orgullo, porque yo me volví un hombre que no me sometía a las autoridades, porque yo me olvidé de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios por esta situación. Es un hombre que se postra todos los días buscando su presencia. Se volvió a apasionar por buscar al Señor. Y eso muchos de aquí, incluyéndome a mí, lo vivimos así.
Yo le digo, Señor, gracias por cada situación difícil. En cada situación difícil que yo he experimentado, he visto el amor de Dios. Y hoy, después de años, es cuando uno lo entiende. Señor, gracias por ese desierto. Muchos de ustedes conocen, en el 2009 tuvimos que vivir un desierto muy duro, muy difícil, que lo perdimos todo. Pero yo también le doy gracias a Dios por ese desierto, porque eso nos ayudó con mi esposa a madurar, a crecer. Y el Señor nos dio una promesa, que esa promesa se la envié yo a Sandrita ayer, que la gloria postrera en Ageo 2:9 será mejor que la primera, de esa segunda casa será mejor que la primera. Y así lo pudimos experimentar. Y yo doy gracias a Dios porque después de ese desierto, nuestra vida fue totalmente transformada. Nos fortalecimos como matrimonio, con nuestros hijos, como familia, y Dios nos dio un ministerio después de esto. Después de un dolor, siempre viene algo fuerte para nosotros. Así como el Señor le dio un puesto importantísimo a José para poder ayudar a su familia y a todo el pueblo con su sabiduría, el Señor hace lo mismo con nosotros. Al final de la historia vamos a entender lo que Dios ha hecho a través de ese dolor. Dice la palabra en 2 Corintios 7:9: ahora me alegro de haberla enviado, que está hablando Pablo de una carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Así que cuando estamos en dolor, no es un tiempo para alejarnos de Dios, por el contrario, es una oportunidad hermosa para que nos acerquemos a Dios, para que confiemos más en Él, para que le adoremos, para conocerlo, para amarlo más. En esos tiempos, en lugar de meternos en el chat y estar mirando para arriba y para abajo, leamos la Biblia. En esos tiempos, cuando estemos recuperándonos de una enfermedad, metámonos a escuchar prédicas, a leer un libro, a leer la palabra, a tener esos tiempos de intimidad con el Señor. Alabémoslo, adorémosle. Una manera en la cual nosotros nos acercamos a Dios es a través de la adoración. Quizás cuando hemos estado en momentos difíciles que a veces no podemos ni hablar, podemos ir con una sola alabanza, levantar nuestras manos y adorarle a Él. La adoración nos acerca a Dios y nos recuerda su verdad cuando la situación grita otra cosa. La adoración fija nuestra mirada en Él y no podemos, de pronto, cuando no vemos esperanza. Cuando nosotros adoramos a Dios, el Señor nos va a venir a hablar a través de las promesas. Así que la intimidad con Dios no es solo para unas pocas personas, de pronto esas tan espirituales. No, Dios nos creó a todos, a ti Fernandito, a ti Nuricita, a ti Cindy, a todos Dios nos creó para tener una intimidad profunda con Él. Él quiere que tengamos esa intimidad y Él aprovecha cualquier situación para que nosotros hagamos esto con Él. Yo le digo a veces a las parejas, ¿saben por qué pasó esto? Porque Dios quería hacer esto contigo, y ahí sí restaura tu matrimonio. Dios siempre quiere restaurar primero nuestra relación con Él, antes de sanarnos, antes de restaurarnos. Él quiere conectarnos. Lo lindo es que cuando lo buscamos, Él está disponible siempre para nosotros. Y Él segurísimo que nos va a sobreponer de la situación que estamos viviendo. ¿A cuánto nos ha dejado ahí? ¿Cierto que no? Pero Dios quiere que le entreguemos en nuestro corazón por completo a Él una y otra vez. El dolor también nos proporciona una oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Se las voy a explicar a través de 2 Corintios 12, del 8 al 10. Dice la palabra: 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, él hablaba de un aguijón en su carne, todos lo recordamos. Él tal vez le preocupaba y no sabemos. La Biblia no dice qué era lo que él tenía, pero parecía haber sido algo doloroso para Pablo. Él reconoció que la gracia de Dios se le había dado para que él pudiera soportarlo. Esa era la gracia que él tenía. Él podía soportar ese dolor. Dios también nos dará a nosotros, sus hijos, la gracia necesaria para que podamos soportar el dolor. El Señor sabe hasta dónde aguantamos nosotros. Pero la muy buena noticia para todos es que Jesucristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, con mucho dolor. Y el sufrimiento de nuestro Señor, pues, ¿qué mostró? La devastadora naturaleza del pecado, tal vez la ira de Dios, la crueldad de la humanidad, el odio de Satanás. En el Calvario se le permitió a todo mundo en ese momento hacer lo peor a nuestro Señor, cuando se convirtió en el Redentor de toda la humanidad. Entonces Satanás pudo haber pensado que había ganado una gran batalla. Satanás dijo: la logré. Pero fue a través de la cruz que nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre Satanás. Cuando Él bajó al Seol y le dio un solo golpe. Y Él venció el pecado y venció la muerte. Y lo venció a Él. Y Él le quitó la autoridad y nos la entregó a nosotros. Y para terminar, en Apocalipsis 21:4 dice: Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Así que el dolor que experimentamos como una parte natural de vivir en un mundo caído, esto va a ser una cosa del pasado. ¿Por qué? Porque mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo más lindo es que ustedes y nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo con Él. Y eso es lo que nos dice ahí: ya no habrá más lamento ni dolor, porque las cosas han dejado de existir. Eso es lo que nos espera a nosotros. Y pasaremos una eternidad en gozo, en alegría, en paz. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, a través de la cruz, Él ya nos liberó a cada uno de nosotros de todo esto que quizá traíamos tantas cargas, tantos problemas, tantos inconvenientes, y Él nos dio una nueva vida. Quiero que con sus ojos cerrados me acompañe, vamos a orar.